Si no pueden ver la clase o quieren volverla a ver por dudas que tengan sobre los temas, pues ya saben que el video pues está en YouTube. Ahorita pues vamos a comenzar con el tema. Déjenme pongo. Acá está. ¿En qué ejemplo nos quedamos, Damián, de la clase pasada? No, profe. ¿Eh? ¿Mm? No, no lo encuentro. ¿Usted, Cristiano? ¿Saben qué ejemplo nos quedamos? No, profe. Bueno, voy a empezar del ejemplo. A ver, déjame checo el video de la clase pasada. No se me vayan. Denme un minutito, déjame checo la clase de YouTube. No se me vayan. Ok, ya vi. Si terminamos el ejemplo de circuito en serie, vamos a comenzar lo que es un circuito paralelo. Vamos a comenzar lo que es estos circuitos. Para ellos, pues vamos a anotar lo siguiente que va a aparecer en pantalla. Necesito que por favor lo anoten. Entonces, como vemos aquí, pues entonces ya estamos continuando, ya vamos con la parte 3. Vamos a comenzar la parte 3 de lo que es un circuito paralelo. Para ello, por favor, les voy a pedir que anoten y ahorita les voy a dar una pequeña explicación con un ejemplo de unos ríos y lagos. Profe, la anotamos. Sí, por favor, anótelo.
Ustedes me dicen, chicos. Ok, chicos, voy a comenzar la explicación en lo que ustedes terminan de anotar lo que viene en la presentación. Lo que es un circuito paralelo, los electrones de la parte positiva pasan por cada una de las resistencias hasta llegar a la terminal negativa. Los electrones que fluyen por una resistencia no fluyen por otra. Estos circuitos, el voltaje siempre va a ser el mismo, pero la intensidad, o sea, de los amperes, cambia. Pueden llegar a variar. Para esto vamos a utilizar dos fórmulas. Uno para calcular las resistencias totales y otro para calcular las intensidades totales. Quiero dar como ejemplo lo que va a aparecer en pantalla. Ahorita terminan de anotar. Un circuito paralelo es como este. ¿Qué quiere decir? Me le pongo un fondo mejor. A ver, espérame. Voy a poner este ejemplo aquí y este otro ejemplo acá. Ahora sí, les estaba diciendo, perdón, que cuando estamos tratando de un circuito paralelo estamos diciendo que toda la energía que fluye aquí se divide, es decir, aquí pasa una intensidad y aquí pasa otra intensidad diferente. Aquí se vuelve a dividir la intensidad, aquí pasa una y aquí continúa la original. Y luego aquí se vuelve, aquí pues se transforma, pero cuando llegan todas, es decir, cuando ya pasan por las resistencias, vuelve la intensidad normal. Cuando vuelve a pasar por la resistencia, que se vuelve a unir con el cable principal, pues aquí se empiezan a sumar todas las intensidades. Es decir, si aquí se convirtió en una intensidad, al momento de llegar otra vez aquí, pues se vuelven a juntar las intensidades para la intensidad normal que tenían al principio. Aquí quiero llegar con esto. Imagínense un río como este. Voy a poner la imagen más grande. Imagínense este río que ustedes ven aquí. Este es el río principal. ¿Qué pasa en este punto? Voy a poner una flecha. ¿Qué pasa en este punto del río? En este y en este. Cambio de dirección la corriente. Cambia de dirección. Chequen bien la foto. Cambia de dirección o se separan. Se separa. Se separan, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que aquí corría una intensidad, aquí por esta parte del río. Voy a poner una imagen aquí para que se vaya. Por aquí corría una intensidad. Y cuando llegó a este punto, se separó. Díganme una pregunta. ¿La misma velocidad que corre por aquí va a correr por este otro punto pequeño de acá? No, ¿No, verdad? No. no. Efectivamente, no, no es la misma velocidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que aquí pues aquí es más pequeño y aquí es más grande. ¿Quién va a tener mayor fuerza? ¿El pequeño o el grande? El grande. El grande. Exactamente. Es lo mismo que pasa con los circuitos paralelos. Es lo mismo que pasa con los circuitos paralelos. Déjenme pongo otra vez el diagrama.
Imagínense que ese es el río. Y aquí llegó, pum, en este punto se separó. Aquí llegó el punto donde se separa. Como este tiene resistencia, podemos decir que esta es la pequeña, el pequeño río pequeño que se formó. Y aquí sigue su continuidad, la parte grande. Luego aquí se topa con otra división, una parte pequeña y otra parte más grande. Luego aquí llega otro punto de división, o más bien dicho, aquí se encuentra con unas piedras y ya no pasa la misma cantidad de agua. Pero ¿qué pasa cuando se llegan a juntar todos otra vez? Pues vuelven a tener la misma fuerza que cuando salieron desde el principio. Eso es lo que es un circuito paralelo. En cada uno de los puntos se va a separar cada una de las intensidades, o sea, de los voltajes, de las resistencias. Vamos a ver, vamos a terminar de anotar. Pregunta, ¿alguien falta de anotar esto? ¿Mm? De tomar, No. o de tomarle captura de pantalla. No sé si le están tomando captura de pantalla. Esta es la parte 3 de nuestro proyecto. Hasta aquí, ¿hay alguna duda con lo que estoy explicando de cómo funcionan los circuitos paralelos? No. ¿No? Ok. Aquí es donde vamos a ver en qué puntos se separan. Es decir, cuánta energía va a haber cuando se falta. Ok, falta de ver. Aquí vamos a ver cuánta energía falta, el momento, cuánta energía falta. Cuánta energía va a tomar al momento de separarse. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Listo. Ok. Roberto ya le tomó captura. Ever, usted me pone el mensaje cuando termine. El día de hoy vamos a ver dos ejemplos de circuitos paralelos. Y la próxima semana vamos a ver los otros dos y a terminar el proyecto. Ya le subí a la nube, muchachos, las primeras dos partes, la parte de la ley de Ohms y la parte de los circuitos en serie. Ahorita estamos viendo el tema de circuitos paralelos y nos va a faltar ver circuitos mixtos. ¿Cuándo se va a entregar todo el proyecto completo? Se va a entregar para el 8 de marzo. Es decir, la próxima semana vemos la segunda parte de circuitos en paralelo. Luego vemos circuitos en serie, que es circuitos en serie, circuitos mixtos, que si ya nosotros comprendemos la ley de Ohms, si ya nosotros vimos los circuitos en serie y ya estamos viendo los circuitos paralelos, no tenemos por qué, los circuitos paralelos, no tenemos por qué tener problemas en los circuitos mixtos. ¿Por qué? Porque de cuenta que estás combinando unos con otros. Vas a ver el circuito y vas a decir, esto es en paralelo y esto es en serie. ¿Por qué es en serie? Ah, porque aquí se conecta uno con otro. Luego, este es en paralelo. ¿Por qué? Porque no están conectados uno con otro. Hay un cable que permite que se comuniquen uno con otro. Y ya tú sacas el cálculo paralelo y el cálculo en serie, lo sumas y ya tienes el resultado. Pero bueno, primero, como les digo, antes de aprender a caminar, pues hay que gatear, luego caminar y luego correr. Listo. Ok, chicos. Vamos a ver el primer ejemplo. Déjenme nada más, voy a dejar de compartir un momentito para poner el ejemplo número uno. Ok.
Si tienen calculadora, tengan su calculadora a la mano porque la vamos a ocupar. Listo. Ok, chicos, vamos a ver el ejemplo número uno. Ahí va la pantalla otra vez. Listo. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo uno que dice que tenemos dice, calcula la intensidad de cada segmento del circuito. Calcula la intensidad total del circuito y calcula cuál es la resistencia potencial del circuito, es decir, la suma de todas las resistencias. Pero para ello tiene otra fórmula diferente. Si ustedes ven, al momento de calcular la intensidad total, pues muy fácil. Solamente sumo la primera, la segunda, la tercera, si hay una cuarta, si hay una quinta, si hay una sexta, la cantidad de amperaje que tenga, solamente los tomo, los sumo y ese va a ser mi intensidad total del circuito. La diferencia es que las resistencias tienes que hacer doble división, perdón, división, suma y división. ¿Cómo? ¿Sí? El valor de la resistencia 1 lo vas a dividir entre 2, el valor de la resistencia, entre 1, perdón, el valor de la resistencia 2 la vas a dividir entre 2, el valor de la resistencia 3 la vas a dividir también entre 2, entre 1, el valor de la resistencia 4, y así sucesivamente según la cantidad de resistencias que tengas. Después, ¿qué vas a hacer? Las vas a sumar. Sumas todos los valores que dividiste entre 1 y al final ese último valor que te quedó, también lo vas a dividir entre 1 para poder encontrar el valor de todas las resistencias. Es solamente dividir, sumar y volver a dividir. Ok, vamos con el primer ejemplo que dice aquí. Aquí tenemos un circuito en paralelo, que tenemos 27 de voltaje, tenemos una resistencia de 9 ohms y tenemos otra resistencia de 18 ohms. Lo que nos dice es calcular la intensidad de cada segmento del circuito. Es decir, este es un segmento, esta es nuestra intensidad total, este es un segmento y este es nuestro otro segmento. Ok, chicos, recordemos que para encontrar primero la intensidad lo vamos a calcular como siempre lo hemos hecho con la ley de Ohms, es decir, una resistencia con el voltaje y calculo la intensidad. La segunda resistencia con el voltaje y calculo la intensidad. Aquí se hace por separado. Pregunta, ¿cuánto tengo de voltaje en este circuito? 27. 27, muy bien, 27 volts. ¿Tengo intensidad? No. No. Ok, no. Eso es lo que voy a encontrar. ¿Cuánto vale la primera resistencia o la resistencia uno del circuito? 9. 9, 9 ohms, muy bien. Y aplico aquí la ley de Ohms. Pregunta, ¿cuál de las tres fórmulas necesito para calcular la intensidad? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Mm? La segunda. La segunda, muy bien. La segunda, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y sustituyo. Decimos que intensidad es igual al voltaje. ¿Cuánto dijimos que tenemos de voltaje? 27. 27. ¿Y cuánto tenemos de resistencia? 9. 9. Ok, chicos, con su calculadora. Este, ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 27? O 27 entre 9. No. ¿Cuántas?
Así que les voy a compartir la pantalla. 3, ¿Cuántas? 3, Tres, muy bien. Y como estoy calculando intensidad, ¿en qué va a ser? ¿En voltaje, en resistencia o en amperios? intensidad, Como es intensidad, ¿en qué lo voy a calcular? ¿En voltaje, en resistencia o en amperios? amperes, Exactamente, amperios son amperes. Entonces, por la primera separación en la resistencia de 9 ohms, pasan 3 amperios. ¿Dudas hasta aquí? no, ¿No? Ok. Vamos con la siguiente. Recuerden lo que dice el concepto. El concepto dice que, se fue la palabra. El concepto dice que el voltaje es el mismo, por lo tanto me voy a quedar con mis 27 volts. No tengo intensidad, es lo que voy a buscar. Pero en mi segunda resistencia, ¿cuánto tengo? ¿Mm? 18, 18, muy bien. 18 ohms, muy bien. Y ahora sí divido. Pregunta, voy a seguir, como me falta la intensidad, ¿sigo usando esta misma fórmula o la voy a cambiar? la va a cambiar. No sé, ustedes díganme, yo estoy calculando intensidad. A este punto de cómo vamos. ¿Mm? A ver, les pregunto, otra vez, ¿cuál de las tres fórmulas necesitamos? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda, La, la segunda, ¿verdad? Entonces, ¿la voy a cambiar o me quedo con la misma? se queda con la misma. Exactamente, hay que analizar. Si me falta intensidad, pues claro que me voy a quedar con la misma fórmula. ¿Por qué? Porque no ocupo otra fórmula para calcular la intensidad. Es la única. Ok, pues ahora sustituyo. Voltaje es igual a 27 volts. Estos 27 volts, pues van a ser siempre los mismos. Pero ahora cambio la resistencia. ¿Cuántos dijimos que tengo de resistencia? 9, 18, 18. Muy bien. No, 9 es la que tenía yo aquí al principio. Ahora calculo. ¿Cuántas veces cabe el 18 en el 27? O si yo con mi calculadora divido 27 entre 18, ¿cuánto me da? ¿Vale? 1.5, 1.5, muy bien. Los demás se me están quedando dormidos. 1.5 amperes, porque recuerden que la intensidad se mide en amperes. Ok, chicos. Dice la segunda pregunta. Calcula la intensidad total del circuito. ¿Cómo se calcula la intensidad total? Pues para obtenerla simplemente sumo la intensidad que me da al pasar por cada una de las resistencias. Es decir, tengo que sumar esta y tengo que sumar esta otra. ¿Cuánto me dio de intensidad en la primera resistencia? 3, ¿En la segunda? 1.5, 1.5, muy bien. Entonces, si yo sumo este 3 con este 1.5, ¿cuánto me da? 4.5, 4.5, muy bien. Entonces, en total tengo 4.5, ¿qué? amper, Amperes, muy bien. Tengo 4.5 amperes. Muy bien. Ahora ya calculé la intensidad de cada una de las resistencias.
la resistencia que pasa por aquí, le pasan 3 amperios. La intensidad que pasa por aquí, le pasa 1.5 amperios. La intensidad total del circuito es de 4.5 amperios. Ahora lo que voy a hacer yo es calcular cuál es la resistencia total del circuito. ¿Cómo lo voy a hacer? Con esta fórmula que les dije, que tengo que dividir el valor de la primera resistencia entre 1, el valor de la segunda resistencia entre 2, los voy a sumar y ya cuando tenga el resultado lo vuelvo a dividir entre 1. Pero vamos primero por partes. ¿Cuánto vale la primera resistencia? ¿Cuánto vale mi primera resistencia? 9 ohms, 9 ohms. Muy bien, 9 ohms. ¿Cuánto vale mi segunda resistencia? 18, 18. ¿Ok? Ahora divido. 1 entre 9, ¿cuánto me da? 9. No, 1 entre 9, no 9 entre 1, 1 entre 9. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 1? En su calculadora 1, ponga 1 entre 9. 1, ¿Mm? 9. No, no chicos, miren. Voy a ponerle toda la pantalla completa para que puedan ver todo. Ahora sí, creo que ustedes se ven ahí en la pantalla. Ok, una cosa es dividir 9 entre 1. Ahí les da 9. Pero otra cosa diferente es cuando el 9 está dividiendo al 1. Por eso se pone en la calculadora 1 entre 9. ¿Cuánto nos da? 0.111. 0.11. Así vamos a manejarlo por los primeros dos decimales. Ok, si yo en su calculadora, a ver, póngale 1 entre 18, ¿cuánto les da? 0.05, Muy bien, 0.05. Y ahora, sumo esos dos. ¿Cuánto me da al sumar 0.1 y 0.05? ¿Cuánto me da? ¿Mm? 0.165. Súmenlo, a ver, chéquenlo. Acuérdense que es sumar 0.1 más 0.05. ¿Cuánto les da? 0.165. Digo, sí. A ver, chécalo. Lo estás dividiendo. 0. Hay que sumarlo. ¿Cero punto qué? 0.15, Exactamente, 0.15. Ahora, ya que yo tengo mi resultado de sumar, ya dividí aquí, ya dividí estas, ya lo sumé. Ahora me toca dividirlo otra vez. Tengo que hacer otra división. 1 entre 0.15. ¿Cuánto es 1 entre 0.15, chicos? Yo no lo voy a dar entro, voy a esperar que ustedes me digan. 6.6, 6.6, muy bien. Ok. Y como estoy con resistencias, ¿qué son? ¿Voltajes, ohms o amperes? amperes, No. Pero, Si estoy con resistencias, ¿qué son? ¿El oh, resultado me va a salir en qué? ¿En voltaje, en intensidad o en ohms? ohm, Ohms, muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? no, ¿No? Entonces, ¿cuánto voltaje tengo total en el circuito? Voltaje.
Recuerden que el voltaje es el mismo, nunca va a cambiar. ¿Cuánto tengo de voltaje? ¿Cuánto? 0.15. No. Voltaje. ¿Mm? 27. 27, muy bien. 27. ¿Cuánto tengo de intensidad total? 0.15. No. ¿Cuánto tengo de intensidad total? 4.5. 4.5, muy bien. Acuérdense que esto que nosotros pusimos aquí es para la intensidad total. Tengo que sumar estos 3 amperes que me salieron aquí y este 1.5 que me salió acá. ¿Ok? ¿Y cuánto tengo de resistencia potencial? 6.6. 0. 6.6. Muy bien. ¿Dudas, chicos? No. Anótenlo, por favor, con todo el diagrama. Ese es el ejemplo uno. Ustedes me dicen, chicos, cuando lo terminen de anotar. Profe, no se ve. Perdón, se me olvidó que tenía toda la pantalla completa, disculpen.
Ahí está. Ustedes me avisan, chicos, cuando terminen. ¿Listo, chicos, o todavía les falta? Ya, Ya, profe. ¿Ya? Ok. ya. Ok, vamos al ejemplo número 2. Ok, tenemos aquí lo mismo. Tenemos aquí que calcular un circuito en el cual ya no tenemos dos resistencias. Ahora tenemos ¿cuántas resistencias? 10, No. Cantidad de resistencias. 1, No. ¿Cuántas resistencias tenemos en total? Tengo aquí una, tengo aquí otra y tengo aquí otra. ¿Cuántas resistencias tenemos? Muy bien, tenemos tres resistencias. Por lo cual, pues ahora ya no voy a calcular dos intensidades. Ahora tengo que calcular tres intensidades. Tengo que calcular tres intensidades en mi circuito. Por lo cual, voy a calcular cada una de estas intensidades por medio de la ley de Ohms. Pregunta, ¿cuánto voltaje tengo en este circuito? 5, 5, muy bien, 5 volts. Los demás se me están quedando dormidos, chicos. No nada más miren, también participen. Recuerden que yo también les califico la participación. ¿Cuánto tengo en mi primera resistencia? 1, No, uno no. 3, No. ¿Cuánto tengo en mi primera resistencia? El valor de la resistencia uno.
¿Mm? ¿Cuánto vale la primera resistencia, chicos? ¿Cuánto vale? 10. R1 significa que es la primera resistencia, R2 es la segunda resistencia, R3 es la tercera resistencia. ¿Mi primera resistencia vale? 10. 10 ohms, muy bien. ¿Tengo intensidad o no tengo intensidad? No tiene intensidad. Entonces lo que voy a encontrar para ello, perdón, para ello tengo que utilizar la ley de Ohms. Pregunta, ¿cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. ¿La primera? Aquí están las fórmulas, ¿eh? Acuérdense que yo las pongo aquí en La la parte de segunda. arriba. ¿Eh? La segunda. La segunda, muy bien, la segunda, que es voltaje sobre resistencia. Sustituyo. ¿Cuánto dijimos que tenemos de voltaje? 10. No, voltaje. 5. 5. ¿Y cuánto tengo de resistencia? 10. Muy bien. Ahora saco el resultado. Y yo divido en mi calculadora. 5 entre 10, ¿cuánto me da? 0.5. ¿Cuánto? 0.5. 0. 0.5. 0.5. Muy bien, 0.5. Aquí tengo mi intensidad 0.5. Muy bien. Esa es mi primera intensidad. Ya calculé la primera. Me falta encontrar la segunda y la tercera. Pregunta, ¿cuánto vale? El voltaje pues siempre va a ser el mismo, porque solamente tenemos un solo voltaje. ¿Cuánto tengo de valor en la segunda resistencia? 5. 5. 5. Muy bien. ¿Tengo intensidad o no? No. No, muy bien. ¿Sigo usando esta fórmula o la cambio? La misma. La misma, muy bien. Entonces calculo voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto tengo de voltaje? 5. ¿Cuánto tengo de resistencia? 5. 5. Muy bien. Entonces si yo divido 5 entre 5, ¿cuánto me da? 1. 1. Muy bien. 1. Entonces por mi segunda resistencia pasa un solo ampere. Voy a ponerle aquí que son amperes, disculpen. Vamos con la tercera. El voltaje pues es el mismo. ¿Cuánto tengo de resistencia en la tercera? 15. 15, muy bien. 15. ¿Tengo intensidad o no tengo intensidad? No. No. No, muy bien. Entonces ahora divido. Como es el voltaje, voy a utilizar la misma fórmula. El voltaje pues es el mismo, ese no va a cambiar. Pero la resistencia sí es diferente. ¿Cuánto dijimos que vale la resistencia? 15. 15, muy bien. Si yo pongo en mi calculadora 5 entre 15, ¿cuánto me da? 0.33. 0.33. 0.3, muy bien. 0.33. Ahora voy a calcular la intensidad total. Recordemos que para calcular la intensidad total tengo que sumar todas las intensidades que yo tengo. Así que voy a sumar la primera intensidad. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dijimos que valía la primera intensidad? 0.5. 0.5, muy bien. La segunda, 1. 1, muy bien. ¿Y la tercera? 0.33. Muy bien.
Si sumo todo esto, ¿cuánto me da? 0.5. 1.83. 1.83, muy bien. 1.83 amperes, porque recuerden que la intensidad son amperes. Ok, ahora sí, aplico las divisiones. Ya tengo ya sé cuánto vale cada intensidad del circuito. Aquí pasa 5.5 amperes, en este otro pasa 1 amper y en este otro pasa 0.33 amperes. Pero en total en todo el circuito es 1.83 amperes. Ok, ahora voy a calcular la resistencia equivalente. Recordemos que para la resistencia equivalente, primero tengo que dividir entre 1 cada una de los valores de las resistencias. ¿Cuánto dijimos que vale nuestra primera resistencia? 10. 10. ¿Cuánto vale la segunda? 5. 5. ¿Y la tercera? 15. 15. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el resultado de dividir 1 entre 10, chicos? 0.1. Muy bien. ¿Cuál es el resultado de dividir 1 entre 5? 0.2. 0.2. Muy bien. ¿Y cuál es el resultado de dividir 1 entre 15? 1.06. 1.06, ¿seguro? Sí. 0.06. 0.06, muy bien. Entonces, ya que yo tengo mis resultados, los voy a sumar. ¿Cuál es el resultado de sumar 0.1 más 0.2 más 0.06? ¿Sí? También no es así, así que me siento bien y contento de que mi prometida no sea igual. ¿Pueden ustedes? No, no, no. ¿Se van? ¿Pueden ustedes? 1.26. 0.36. 36, le faltó sumar el punto 1. Muy bien. De preferencia cuando se lleguen así a cuatrapear, haga la suma otra vez, 0.1. Como son decimales, los podemos llegar a cuatrapear. Ahí está, 0.36. Muy bien, ahora voy a hacer lo último. Recuerden que este 1 que está aquí arriba se está diciendo que cuando termines de sumar todas tus divisiones, lo vas a dividir entre 1. Otra vez, ¿cuánto es 1 entre 0.36? 2.77. Muy bien, 2.77. Y como son resistencias, ¿qué son? ¿Amperes, ohms o voltajes? Amperes. Amperes. No. La intensidad es en amperes, pero las resistencias son ¿en qué? Ohm. Voltajes. En ohms. En ohms. Recuerden esto, chicos. El voltaje, pues son voltios. La intensidad son amperes. Y las resistencias son ohms. No se me les vaya a olvidar. Vamos aquí a calcular ahora. Me habían dicho, vamos a ver cuál es la información total de nuestro circuito. ¿Cuánto voltaje dijimos que tenemos? 10. No, voltaje. 5. 5. ¿Cuánto tenemos de intensidad total? 0.36. No, intensidad total. 2.7. No, intensidad total. Hasta está remarcado con lo subrayé todo. 0.5. No lo están viendo. Aquí dice intensidad total, es lo segundo que sacamos.
1.83. 1.83. ¿Y cuánto tengo de resistencia equivalente? ¿Mm? 0.36. No, 27. 2.7. A ver, chicos, se me están distrayendo mucho. ¿Cómo van a andar batallando los ejercicios? ¿Dudas hasta aquí? No. No. ¿No? Ok. Vamos a anotar esto, por favor. Quien vaya terminando de anotar, por favor, póngame su nombre completo en el chat para tomarle la asistencia. Ya que les tome las y se pueden ir desconectando y nos estaríamos viendo el próximo martes para ver este ejemplo, este otro y proponer cada uno de los ejercicios. Ya, profe. Listo, ok, nada más póngame su nombre completo en el chat para tomarle la asistencia y se puede ir desconectando y nos vemos el próximo martes. Ok, ya se lo puse. Listo. Ya, profe. Listo. Ok. Yo que terminé de anotar. Nada más les encargo su nombre completo en el chat para tomarle la asistencia y nos vemos el próximo jueves. Martes. Martes 4 de la tarde. Que les vaya bien. Adiós.